Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles, como es habitual. Gustavo Berganza y Juan Luis Font estamos ya listos y dispuestos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Es una conversación de un tema para nada auspicioso en nuestro país. Vamos a hablar de la precariedad, de la falta de fondos en el sistema de salud en términos generales y en lo específico vamos a hablar de la precariedad en el Instituto Nacional de Cancerología. Nos acompaña hoy la doctora Vicky de Falla, quien es la presidenta de la Junta Directiva del Instituto. Está con nosotros también Carlos Soto, el doctor que es director del Hospital Roosevelt. Con ambos habremos de platicar de esas penurias a la altura del mes de septiembre, presupuestos agotados en un caso y asignaciones de fondos que no llegan en otro caso. Doctora, comencemos con usted. ¿Cuál es la razón a la que usted atribuye esta demora en la entrega de la asignación? Pues es una situación política más que todo, pienso yo, a raíz de los problemas que se han suscitado en el país de 2 meses para acá. Porque usualmente este tipo de asignaciones tienen prioridad en los desembolsos del gobierno, ¿no? Así es. Salvo cuando es año electoral, generalmente hay atrasos en el último cuatrimestre. Usted tiene mucho tiempo de trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología. Ya bastante, alrededor de 15 años. Es decir, ha vivido por lo menos 3 elecciones y sabe que en el año electoral siempre hay dificultades en la asignación. Siempre hay dificultad en la asignación a finales de año. Le ofrecemos una información preliminar e indispensable a nuestros televidentes para que comprendan el tema. El Instituto Nacional de Cancerología tiene asignados un poco más de 21 millones de quetzales en el año 2015. Y en este momento no se le ha entregado la asignación de aproximadamente 8 millones de quetzales, lo cual equivale poco más o menos al 38-39% de los ingresos anuales. ¿Qué hacen ustedes ante la falta de fondos? Es una situación bastante complicada porque también va nuestro juramento hipocrático, que es pues proveer de salud a las personas. Nosotros hacemos esto y si llegan pacientes muy, muy enfermos, tenemos que atenderlos, no les podemos negar el derecho a la salud. Naturalmente, ahora que ya estamos con el presupuesto al borde, porque tenemos pacientes programados para cirugías y tratamientos de aquí a fin de año, con el presupuesto asignado. Entonces nos vamos a ver en la necesidad de referir a nuestros pacientes a la red hospitalaria nacional, dígase Hospital Roosevelt, San Juan de Dios y los de las localidades de los pacientes que vienen a visitarnos. Al Instituto de Cancerología llegan personas que requieren de un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, gente que se encuentra pues mal del cáncer y que le es urgente recibir algún tipo de medicamento o de tratamiento. Así es, muchas llegan ya en estadios avanzados, entonces, o con hemorragias, y que hay que atenderlos y estabilizarlos. Nosotros estabilizamos a estos pacientes, pues en este caso vamos a estabilizar a los pacientes y los vamos a referir a la red hospitalaria nacional, porque ya el presupuesto prácticamente ya topó. ¿Cuántos pacientes suelen atender ustedes mensualmente? Mensualmente me pone la situación un poco complicada, pero nosotros en consulta externa estamos recibiendo 400 pacientes diarios. ¿Y cuántos tienen encamados? 20. Encamamiento es un promedio de 70. Y si ustedes atienden aproximadamente 400 por día, ¿cuántas personas con cáncer, poco más o menos, en todo el país se quedan sin atención por las limitaciones del Instituto Nacional de Cancerología? Yo creo que en este momento, durante este año hasta la fecha, no han sido desatendidos. Los hemos cubierto. Tal vez algunos sí, de 15 días para acá. Pero me refiero a que ¿atienden ustedes toda la demanda? ¿Aún con el presupuesto completo? Hemos atendido la demanda hasta hace 15 días de los pacientes referidos de la red hospitalaria nacional. Hasta la fecha hemos visto alrededor de 2.700 pacientes con cáncer. ¿Verdad? Ahora, en el caso de es decir, yo vi hoy que ustedes estaban haciendo una especie de cabildeo en el Congreso, ¿no? Sí, fuimos ¿Es para este año o es para el próximo? Ambas cosas. Era para solicitarles que a través de ellos el ministro de Finanzas pudiera
trasladar los fondos de la que es la mitad de este cuatrimestre, y que por favor acelerara la asignación de fondos del último cuatrimestre, que el último cuatrimestre son 5.200.000 aproximadamente. Doctor, usted se encuentra a cargo del Hospital Roosevelt. El Roosevelt se encuentra muy cerca en términos físicos del INCAN. Si el INCAN le va a referir a usted a los pacientes que ya no puede atender porque carece de fondos, porque Finanzas no le ha asignado todavía el dinero del último cuatrimestre, ¿qué va a hacer usted cuando los reciba si usted tampoco tiene fondos ya? Bueno, mire, nosotros afortunadamente le puedo decir que a pesar de que no tenemos los fondos o no nos han puesto la cuota y el presupuesto, nosotros miramos a nuestros pacientes con cáncer. Yo creo que ese es el hospital más grande que mira más pacientes en cáncer. Eso no quiere decir que obviamente en el transcurso de estos próximos meses, con el envío de la referencia del INCAN para el hospital, no se nos van a agotar los recursos. Pero nosotros miramos todo tipo de cáncer. Lo que enviamos más frecuentemente a INCAN es radioterapia, que no tenemos. Pero todo lo que es tumores sólidos, tumores líquidos en el Hospital Roosevelt, los tratamos nosotros. Nosotros lo que hemos ayudado en el INCAN es ir viendo cómo realmente tamizamos los pacientes que van a ir al INCAN, porque antes llegaban de los hospitales departamentales directamente al INCAN. Ahora tienen que llegar al Roosevelt o al San Juan. Nosotros los vemos ahí y posteriormente de verlos miramos qué podemos tratar nosotros y lo que no, lo referíamos al INCAN. Desde hace un mes más o menos aproximadamente, los pacientes los hemos estado viendo nosotros en el Hospital Roosevelt y ya no nos los han aceptado en el INCAN por los problemas que realmente tiene el INCAN, que es un problema nacional. No es un problema del Ministerio de Salud Pública, obviamente. Es un problema de que Finanzas no ha trasladado los recursos ni al INCAN ni a nosotros, ni al Hospital Roosevelt ni a los hospitales del Estado. Explíquenos ahora su situación. Usted tiene aproximadamente 290 millones de quetzales asignados al año. Usted dice que eso se gasta solo en el primer cuatrimestre de un año. Correcto, es que nosotros en el 2013 nos dieron casi 600 millones de presupuesto. Viene 2014 y nos asignan los 292 millones de quetzales. Ahí tenemos que quitar entonces la deuda que teníamos arrastrada nosotros del 2013, que eran 100 millones. Entonces nos quedan 192 millones este año. Si quitamos ahí la parte de salarios, entonces nos quedan como 90 millones para abastecer un hospital que, entre comillas, tiene 950 camas, pero que en el momento actual estamos viendo 1.050, tenemos 1.050 pacientes hospitalizados, lo cual nos está consumiendo recursos porque estamos aceptando de la red de hospitales departamentales los pacientes que tienen que, primero, aceptar un paciente de tercer nivel. ¿Me iba a decir algo? Sí, no, pero en este caso, bueno, ustedes obviamente tienen que hacer muchísimos ajustes para poder funcionar. ¿Qué es lo primero que ustedes hicieron cuando les redujeron casi a la mitad el presupuesto? Mire, eso es una lucha, ¿verdad? Porque ¿a quién acudimos? Fíjese que, para explicar la situación, nos dan un presupuesto y nuestro techo presupuestario son 292 millones. Yo me los acabo en 3 meses. Entonces tengo que empezar a pedir reajustes presupuestarios. Eso lleva un trámite burocrático que se va al ministerio, lo pasan a Finanzas para que me amplíen el presupuesto en 100 millones. 100 millones al Hospital Roosevelt le alcanzan para 3 meses. Vamos otra vez a lo mismo y me dan una ampliación de 100 millones de presupuesto y me pasan, como el mes pasado, 5 millones de quetzales para mantener el Hospital Roosevelt. Por Dios santo, no me puede alcanzar. Entonces yo con 5 millones del mes pasado y ni un centavo que me han pasado este año, estamos hablando que en 2 meses me han pasado 5 millones para abastecer 1.050 camas, 19.272 consultas mensuales solo en adultos. Me falta decirles maternidad, pedia, intensivos de neonatos. De verdad, aceptar. ¿Y qué le responden las autoridades cuando ustedes solicitan su asignación? A usted, por ejemplo, ¿qué le dicen en Finanzas o en el Ministerio de Salud? Que no han recibido, Finanzas no ha recibido la recaudación fiscal que necesitaba recaudar y que hasta que ellos recauden nos van a asignar los fondos. Eso nos lo dijeron el día de hoy en algún momento, ¿verdad? Y en el caso suyo, digamos, porque, bueno, lo suyo es estar peleando para que le reasignen líneas que no han sido utilizadas en otros ministerios, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cuál es la última explicación, la última justificación que usted recibió de Finanzas?
Sí, que no hay recursos, por lo mismo que no hay recaudación fiscal. Lo que pasa es que yo como mantengo el hospital a base de endeudarme. Yo en septiembre, vamos a ver, estamos en septiembre. En mayo había bajado mi deuda a 40 millones de quetzales. Y ahorita en septiembre tengo una deuda nuevamente de 106 millones de quetzales. ¿Y los proveedores le aceptan a usted ese endeudamiento? ¿Le dan fiado? Bajo la promesa de que usted les va a pagar ¿en cuánto tiempo? 60, 90 días. Ahí sí le digo que bendito sea Dios y agradecerle a ellos, porque realmente ellos me han seguido abasteciendo. Hay proveedores que les debo ya 7 millones, 5 millones 500 mil quetzales. Sin embargo, me siguen abasteciendo. Con la promesa que, obviamente, les tengo que hacer la promesa y decirles la verdad, porque no les voy a decir, les voy a pagar todo el próximo mes. Es mentira, no se puede. Tengo que calcular quiénes son los que más me abastecen, a ellos les pago primero, después les voy pagando. Por supuesto que ese retraso en el pago supone un costo financiero para el proveedor, que sin ninguna duda lo traslada a la cuenta de los medicamentos y los servicios que está cobrándole al sistema público de salud. Exactamente. O sea, se vuelve todo más caro. Más caro. Y eso estamos hablando del Hospital Roosevelt. Igualmente. Si calculamos que hay 43 hospitales más que les pasa lo mismo, entonces eso es el caos absoluto. Yo nunca había visto un caos tan grande en salud pública desde que trabajo en el Roosevelt 25 años atrás, etcétera. Doctora Falla, en el caso del Instituto Nacional de Cancerología, 21 millones de quetzales, ¿es el presupuesto apropiado para el instituto? No, para nada. Deberían de ser mínimo unos 100 millones de quetzales al año. Pero ¿el instituto cobra por algunos de los servicios que presta? A los pacientes espontáneos sí, pero el instituto ¿Cómo es así, una pacientes asociación. espontáneos? Vamos a ver, le voy a explicar. La Liga Nacional contra el Cáncer es una entidad no lucrativa, pero no es sostenida por el Estado. Entonces tiene que cobrar los servicios al costo para poder mantenerse a flote, poder pagar pues, los servicios, los insumos, el personal, ¿verdad? Entonces, pero es una cuota sumamente baja comparado con otros centros hospitalarios, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, entonces... Tenemos dos grupos de pacientes. Sí. Los pacientes que son... Nosotros le prestamos un servicio al Ministerio de Salud Pública. Ellos nos dan 21.7 millones de quetzales a cambio de atender los pacientes que cubren ese rubro basados en un convenio que hacemos a inicio de año. Los referidos por el sistema de salud pública... Así es. Son cubiertos por esos 21 millones de quetzales. Así es. Pero esos 21 millones de quetzales no alcanzan para todos los que le refiere el sistema de salud pública. En este momento yo diría que no. Nos hace falta la mitad, otro poco para llegar a fin de año, para poder seguir atendiendo a la velocidad que nos refieren de los centros hospitalarios. ¿Verdad? Ahora, el doctor nos decía que era fundamentalmente para radioterapia. Lo que sucede es que nosotros acabamos de adquirir 2 aparatos de radioterapia completamente nuevos. En 2 años tenemos la braquiterapia, que es especial para cáncer uterino, que es lo más fuerte que tenemos en Guatemala. ¿Y se incrementa anualmente el número de pacientes espontáneos, por ejemplo, que llegan a pedirle consulta o pacientes que le remite el sistema de salud pública? Varía. Este año ha sido más grande. Este año hemos atendido a la fecha alrededor de 5,000 pacientes, de los cuales 2,700 son de la red hospitalaria. Casi un poquito más del 50%. Bueno, 21 millones que viene para atender a pacientes del sistema público. Del sistema público, ahora, o sea que es el paciente que viene referido del sistema público, es paciente de escasos recursos, de muy, muy escasos recursos, es un paciente privado también para el INCAN. Ok. Ahora, pero el resto de los pacientes... Son espontáneos. Espontáneos son, yo les digo, cometas también, ¿verdad? Porque son los que tienen una masa y les dicen, miren, vayan al INCAN. Entonces van al INCAN, pagan su consulta, pagan sus servicios, por supuesto. Tenemos 4 trabajadoras sociales que hacen un estudio socioeconómico y tenemos también un fondo que es manejado por el Patronato de Recaudación de la Liga que coadyuva a pagar estos tratamientos de los pacientes. El cáncer es una enfermedad cara. Yo por lo menos en lo personal, he sacado un promedio anual por paciente de unos 46,000 quetzales para tratarse la enfermedad desde que se le diagnostica, pues desde que ingresa
para que se le diagnostique, que hay que hacerle una biopsia para saber si es cáncer o no, pasar por todos los médicos especialistas, porque nuestros médicos son oncólogos especializados, todas las enfermeras pues ya tienen años de estar ahí. ¿Y esos 40,000 quetzales son los que aproximadamente debe pagar el paciente espontáneo que acude a lo largo del cualquier año? Cualquier paciente que asiste al INCAN. Porque vamos a tomar promedios, por ejemplo, depende del tipo de medicamento que se utilice, porque hay medicamentos para quimioterapia a veces que son mucho más caros, otros mucho más baratos, y están actualmente los genéricos, que también pues hay que utilizarlos si no hay una cantidad de fondos para poder comprar los originales. Doctor, usted nos habla de la situación del Hospital Roosevelt, pero lo cierto es que muchísimos pacientes, muchas personas que acuden al Hospital Roosevelt se quejan de un trato displicente, de una atención muy tardada, de incluso la ausencia de camillas y de camas para ser atendidos. Estamos hablando de un hospital de referencia nacional, pero que vive en la precariedad permanentemente. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de un hospital de tercer nivel que recibe pacientes desde el primer nivel de atención primaria. Entonces, es un hospital obviamente súper especializado, si ustedes le quieren llamar así, pero con referencia de apéndices, con referencia de vesículas, con referencia de dolores de cabeza, etcétera. Entonces, el Hospital Roosevelt se mantiene lleno, como le decía yo. No es que el médico sea displicente realmente, es que el médico tiene noches que atiende 60, 70, 80 pacientes. Eso a cualquiera nos cansa. Todos los que hemos hecho turnos y hemos sido residentes de los hospitales, es un vivir en el día al día que a las 5, 6 de la mañana uno está totalmente agotado. ¿Cuánta gente hace turno? 4 personas en emergencias y los otros 4 en todos los pisos del Hospital Roosevelt. Eso es en el área de adultos. ¿Total de pacientes en encamamiento? 1,050 tengo ahorita. 1,050. No, y son 4 los que están en turno, los que tienen que revisarlos de emergencia de medicina, digamos de cada departamento, 4 de medicina interna, se quedan 2 de cirugía. Doctor, ¿funciona un patronato en este momento en el Roosevelt? Recuerdo que durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza se cerró la posibilidad de utilizar patronatos o de recurrir a patronatos en los hospitales públicos. ¿Ya están funcionando de nuevo? Nosotros tenemos el patronato de asistencia social del Hospital Roosevelt que funciona al 100%. Nos apoya muchísimo. ¿Suple parte de sus necesidades? En un 10% al año por el presupuesto que tenemos, pero sí es un patronato muy eficiente, realmente es muy eficiente, que ayuda mucho a los pacientes cuando a veces no tenemos fondos para mandar a los pacientes a hacerse una resonancia magnética, por ejemplo, ellos la pagan, mandan al paciente, la regresan. O sea, el patronato sí nos apoya mucho, ellos han remodelado medicinas, han remodelado cirugías, etcétera. O sea que el patronato, aunque la gratuidad es igual en todos los hospitales, ellos sí tienen sus ingresos por ventas de medicamentos en farmacias, etcétera, y sí nos ayudan bastante. Ahora, en el caso de los patronatos, bueno, ya mencionó usted el hecho de que venden medicinas pero ¿cobran por algunos servicios los patronatos? No, para nada. Ellos solo se abastecen, digamos, con la venta que tienen ellos de medicamentos. Sí. Nada más. Sí. ¿No tienen actividades como, por ejemplo, la Liga contra el Cáncer? No. Sí. Lo que pasa es que la cantidad de pacientes que llega a Roosevelt y que llegan de todos los lugares, porque eso es una farmacia abierta al público en general. Entonces, con precios realmente mucho más baratos que cualquier otra farmacia. Entonces, la cantidad de pacientes que llegan es bastante, les da bastante ingreso a ellos para poder ayudarnos en bastantes situaciones. Doctora Falla, en el caso del Instituto Nacional de Cancerología, usted nos dice que teniendo poco más de 21 millones de quetzales de presupuesto, debería tener hasta 100 millones de quetzales de presupuesto de parte del Estado para poder atender a todas las personas que requieren tratamiento. De masas sólidas, porque en el INCAN, que es el hospital de la Liga Nacional. Masas sólidas son tumores. Son tumores sólidos. Sí. ¿Verdad? Porque leucemias, enfermedades hematológicas están en el Roosevelt, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pero entonces las personas que no pueden ser atendidas porque esos fondos no han llegado al hospital, ¿qué hacen ellos? ¿Tienen que buscar salud en el sistema privado? No necesariamente, no. Cuando yo le hablo que con 100 millones estaríamos muy bien, aparte de que el mismo instituto genera fondos propios, como alrededor de 50 millones, porque si no, no podríamos subsistir.
Ahorita tenemos un presupuesto de 79 millones de quetzales anuales. O sea, 21.7 nos da el ministerio, el resto lo produce la Liga contra el Cáncer y los pagos de los pacientes espontáneos. Y los pagos de los pacientes espontáneos y también las alianzas con algunas empresas que nos colaboran también, algunas mensualmente, otras una vez al año, pero ahí van, de a poquito y que Dios los bendiga porque gracias a ellos muchos pacientes van a tener salud. Ahora, hasta este momento no han dejado ustedes de recibir pacientes, no le han negado el servicio a nadie. No. Señores, No, porque le damos la atención inicial dependiendo de la gravedad o no gravedad del paciente. Ajá. Es que se los referimos al Hospital Roosevelt en general, porque como nos queda cerca, ¿verdad? La verdad es que, pues que sí. Ustedes han logrado hablar con el presidente de la República, han logrado hablar con el ministro de Salud, han logrado hablar con el ministro de Finanzas Públicas. ¿Qué expectativa pueden darle en el Roosevelt a sus pacientes y en el Instituto de Cancerología a los propios? Mire, nosotros el día de ayer hablé con mis compañeros, con los 44 hospitales, para hacerles breve. Le hicimos una carta, los 44 directores de hospitales, al señor presidente de la República, con copia al vicepresidente, con copia al ministro de Finanzas, a la Comisión de Salud del Congreso y al doctor Pablo Werner, indicándole qué va a pasar si en el próximo mes no nos dan presupuesto, indicándole qué va a pasar, vamos a tener que suspender realmente todo lo que es lo electivo, las consultas externas, y nos vamos a quedar solo con emergencias. No solo el Roosevelt, San Juan es una situación crítica, Cuilapa es una situación crítica, Antigua es una situación crítica. Entonces, esto es como una obligación del gobierno, porque la salud es una obligación del Estado. Yo como director ya hice lo que tengo que hacer. Yo tengo que manejar bien mi hospital transparentemente, etcétera. Ahora, el gobierno tiene la obligación de proporcionarme los medios para que yo llegue al fin, que el fin es atender a los pacientes. Esa es mi obligación. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Y solo antes de pasarle el micrófono a Juan Carlos Sandoval, quien habrá de presentarnos qué es lo que está diciendo en este momento nuestros televidentes vía las redes sociales, quiero mencionar un asunto. Piense usted en todas las enfermedades fatales o enfermedades graves, calamitosas, como por ejemplo las deficiencias renales, el cáncer, muchas otras enfermedades que son atendidas en parte por entidades privadas a las que el Estado les hace un traslado de fondos muy limitado anualmente, pero las obliga o las compromete a atender a las personas que no pueden ser atendidas por el sistema de salud pública. Ese es un sistema en términos generales que este país tiene que abordar, tiene que atender, y lo está haciendo de una manera muy insuficiente en este momento. Vamos con Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes esta noche referentes a la entrevista que acabamos de observar. Alfonso nos plantea: los pacientes que no son atendidos por el Ministerio de Salud Pública se mueren, así de crudo y simple. José nos dice: me gustaría ver a Jimmy y Sandra en un foro con esos doctores a ver qué responden. Walter: y los estudiantes externos e internos, médicos con carga de trabajo no correspondiente por falta de personal. Ronnie nos plantea: la red hospitalaria está en crisis financiera y los diputados con su salario al día, no al pago de diputados. Y Estuardo: el haber mantenido la compra sobrevalorada de medicamentos durante años ha llevado al caos actual. No hay así fondos suficientes. E Irene: pero el pago al abogado que negoció el pacto colectivo fue de 24 millones. ¿Cómo explican eso? Es parte de los mensajes que tenemos en las redes sociales esta noche. Tenemos una segunda entrevista al regresar. Fíjense que nosotros estamos a las 8:45.